Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el seminario. Vamos a dar un minutito para aquellos que estén asistiendo, ¿no? Que estén llegando a última hora. Mientras voy a ir poniendo la plataforma, darme confirmación de que me escucháis bien y veis la pantalla de forma nítida y en un minutito comenzamos. Vale, me decís que me escucháis perfectamente, salvo un asistente, Odalis, que dice que no escucha. Eh, Me decís algunos que sí, así que debe ser problema. Ah, vale, ahora me escuchas ya. Odalis, estupendo, estupendo. Vale, vamos a comenzar, bueno, como siempre con el Bitcoin, ¿vale? Un repaso sobre todo a las principales criptomonedas. Básicamente, bueno, vimos como el Bitcoin marcó máximos, perdón, en torno a los $7.800 aproximadamente. Como veis, a partir de ahí ha iniciado una caída. Teníamos aquí marcado un objetivo de rectángulo, ¿no? Veremos a ver si ya la ha cumplido. ¿Vale? Yo creo tiene toda la pinta de que sí. Eh, Aquí con la ruptura, vamos a marcarlo. Y efectivamente la ha cumplido. El objetivo, como veis, hizo una ruptura a la baja y hizo un pequeño pullback de nuevo. A partir de ahí ha vuelto directamente a caer, ¿no? En ese sentido. Y es un poco cómo poder trabajar todo esto. Lógicamente, dentro del Bitcoin, muchos de vosotros me preguntabais si el análisis técnico era válido para las criptomonedas. La respuesta es por supuesto que sí, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, deja un rastro, ¿no? Los movimientos de los precios van dibujando las velas y ese rastro que deja, por supuesto, es analizable, ¿no? Como cualquier elemento de mercado que deje este tipo de rastros y y es un poco en lo que se basa todo este análisis el análisis técnico. Perdonar por la voz, estoy un poco ronco, pero pero bueno, ver un poquito cómo se trabaja todo esto. Lógicamente, pues bueno, el análisis técnico, como sabéis, básicamente se basa, ¿no? en predecir a través de precios pasados el comportamiento futuro. Es un poco una ciencia muy parecida a la meteorología, ¿no? En ese sentido.
Y como tal, una vez que tenemos dibujados los precios pasados, pues lógicamente se pueden buscar objetivos, se pueden buscar ecuaciones rentabilidad-riesgo positivas, podéis buscar también sobre todo objetivos, ¿no? Objetivos de rectángulo, objetivos chartistas, como puede ser el de pues una banderilla, un doble suelo, un doble techo, un hombro cabeza a hombro, y también sobre todo pues bueno un rectángulo en ese sentido que para mí es de los que mejores funcionan en el análisis técnico. Lógicamente es un objetivo basado sobre todo en una serie de rangos laterales en el que el precio se mueve, ¿no? Se oscila entre, bueno, una serie de soportes y resistencias y varios toques a la zona de dichos niveles. Vamos a analizarlo, por ejemplo, aquí en el Bitcoin para que veáis. Como veis, después de la ruptura tenemos 1, 2, 3 por abajo, 4 y el quinto de la ruptura, ¿vale? Aquí tendríamos un máximo importante, incluso podríamos trabajar con un rango incluso más pequeño, ¿vale? Con este rango más pequeño desde aquí, ¿vale? Suponiendo que esto hubiera sido una ruptura en falso, ¿no? Entonces, lógicamente, el objetivo hubiera sido más pequeño, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es una manera de ir trabajándolo, ¿no? De ir viéndolo y ver sobre todo cómo se mueve. Sí que es verdad que tuvo una caída importante días anteriores, ¿vale? Como veis, hoy está rebotando un 2 y pico % aproximadamente, ¿vale? Que es lo que corresponde sobre todo a estas subidas de aquí, estas subidas de aquí, pero veremos a ver cómo se desarrolla. Estamos hablando de que, bueno, que actualmente está prácticamente en máximos históricos. Muy poco le resta, ¿no? De la caída actualmente donde se encuentra. Por lo cual es importante tener en cuenta cuál es la perspectiva actual, ¿no? Cómo se suele trabajar todo este tipo de activos y dónde se encuentra, ¿no? Para poder trazar una buena ecuación rentabilidad-riesgo a la hora de entrar a mercado y que sobre todo, pues bueno, que entremos con las máximas garantías, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver cómo se están comportando otras criptomonedas. Como veis, el Ethereum, que hoy es la cripto que más sube, parece que ha podido romper este rango lateral, ¿vale? Veremos a ver si esta ruptura no es una ruptura en falso, porque todavía no me fío del todo, sobre todo por esta vela, ¿vale? Marcada aquí. Esta vela no es una vela típica de ruptura, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo. Perdonad. Hay que tenerlo en cuenta sobre todo por si vuelve otra vez a entrar en el rango para posicionarnos bajista con objetivos a la parte baja del rango. Vamos a ver aquí otra serie de toques que ha hecho, ¿vale? Importantes, ¿no? Para tenerlo en cuenta, sobre todo y poder trabajar con este tipo de activos de la mejor manera posible, ¿vale? Es importante tenerlo claro, es importante sobre todo pues ver cómo se puede trabajar y a partir de ahí pues actuar en consecuencia, ¿no? En ese sentido. Va a haber que ver sobre todo si finalmente esta ruptura hoy el cierre o finalmente después de la apertura americana, incluso en el cierre americano, cierra por encima de estos niveles. ¿Vale? Los niveles aproximadamente 319, 324 aproximadamente. Es fundamental tener eso claro y sobre todo pues bueno, el tener la garantía de poder trabajar con dichas ecuaciones que hemos comentado. El binomio rentabilidad-riesgo es fundamental, es algo clarísimo que hay que trabajar y a partir de ahí sobre todo pues el poder actuar en ese sentido con el máximo criterio para poder gestionar el riesgo, ¿no? El money management de esta manera. Es la mejor manera de hacerlo, de comentarlo y es como se va a trabajar. Vamos a ver el Ripple, como veis todavía inmerso en el mismo rango que teníamos marcado. ¿Vale? Alguna que otra ruptura falsa, como veis el Ripple es un activo, es una criptomoneda, ¿no? Que te deja unas velas muy largas, unas mechas largas, los pabilos básicamente es más del doble que el tamaño del cuerpo de la vela y en ese sentido es una de las que más volatilidad genera
y más difíciles de trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces te barre los stop, porque muchas veces es difícil controlar el riesgo, es difícil hacer ecuaciones de rentabilidad-riesgo y sobre todo porque bueno, puedes tener un stop muy ceñidito, ¿no? En una zona de resistencia como la que teníamos aquí arriba y como veis te barre el stop y luego otra vez se vuelve para abajo, por lo cual es bastante más complicado, más difícil de controlar y eso lógicamente pues bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar esta criptomoneda. Yo lo que digo siempre y lo que comentamos sobre todo en el torneo, ¿no?, que realizamos aquí de criptos, habiendo varias criptomonedas durante las cuales la mayoría de ellas tienen una correlación muy parecida, ¿no?, en ese sentido, muchas veces es casi mejor trabajar, ¿no?, trabajar con otra cripto que esté en una mejor zona para poder hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Pues muy sencillo. El Ripple, por ejemplo, actualmente, que es el que estáis viendo en pantalla, como veis, se encuentra en la mitad del rango. O sea, un activo, perdonad, un activo que se encuentra en la mitad de un rango lateral en el que lleva muchos toques, podemos ver todo lo que lleva durando este rango, son velas de 1 hora, es importante saberlo. Pues lógicamente es una ecuación rentabilidad-riesgo lamentable si queremos entrar a mercado, porque no sabemos si posicionarnos cortos, si posicionarnos largos y tenemos solo la mitad del rango como objetivo. No tiene ningún sentido posicionarse actualmente a día de hoy, en este preciso momento, posicionarse en Ripple precisamente por eso, ¿no? Básicamente es una ecuación rentabilidad-riesgo muy mala y bueno, en ese sentido es como se puede trabajar y actualmente pues quizás sería mejor trabajar con otro tipo de criptomonedas, ya que podemos hacerlo con el Bitcoin, que como veis sí que es verdad que está cerca de máximos y es complicado trabajarlo una vez cumplido el objetivo bajista que teníamos aquí, ¿vale? Como veis, es un objetivo ha sido un objetivo bastante interesante. 6.046, pues casi 900 dólares, ¿vale? Y a partir de ahí, pues sobre todo es una manera de hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a ver el Litecoin, ¿vale?, que hizo una pequeña falsa rotura, ¿vale?, como veis aquí. Estos son los mínimos correspondientes a cuando se produjo la caída de China, ¿vale? Estos mínimos, como veis, intentó rebasarlos, no pudo y se vino para abajo y no ha habido manera, ¿vale? Ha hecho una pequeña ruptura alcista, ¿vale? Una bull trump, es una trampa alcista y a partir de ahí otra vez se vino para abajo y como veis hizo otro amago que era una posibilidad de volver a ponerse cortos en cuanto rompió esta zona, ¿vale? Como veis, un objetivo de casi 80 dólares para un activo que está cotizando en 60 dólares. Es decir, prácticamente es un 12, un 13% en lo que hubiéramos ganado con esta posición bajista, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta y más sobre todo ver el comportamiento histórico que ha tenido con estas rupturas falsas y que no ha podido con esta zona, ¿vale? Por lo cual era una posibilidad muy buena para posicionarse bajista, posicionarse cortos y poder coger todo el movimiento bajista. Como veis, luego ha intentado incluso hacer otro toque aquí arriba, pero no ha podido, no ha habido manera. Otra vez se ha vuelto para abajo, ¿vale? Por lo cual, a esto me refiero con que muchas veces es mejor trabajar posiciones y trabajar en criptomonedas que tengan una buena ecuación rentabilidad-riesgo. Es decir, en ese corto que os estaba comentando, simplemente con poneros el stop un poquito más arriba de la ruptura anterior, ¿vale? Simplemente con poneros el stop por aquí, estaríamos hablando de, para que os hagáis una idea, un stop loss de 33 dólares frente a 72 dólares, ¿vale? Estamos dispuestos, para poder ganar 72 dólares, estamos dispuestos a perder 30 dólares, para que os hagáis una idea. Lógicamente no hubiéramos cogido los 72 dólares completos, no hubiéramos cogido todo el movimiento, es imposible, pero bueno, sí que podíamos haber trabajado con un objetivo de 60 dólares, 50 dólares y con una posibilidad de pérdida de
$32. ¿Vale? ¿Sabes a lo que me refiero con una ecuación rentabilidad-riesgo? Estando en mercado en ese momento, ¿por qué criptomoneda me decantaría? ¿Por el Litecoin o por el Ripple? Pues lógicamente por el Litecoin. Es fundamental tener eso claro, ¿no? Eso es fundamental porque hubiera tenido una ecuación rentabilidad-riesgo muchísimo, muchísimo mejor. ¿Vale? Vamos ahora directamente a ver el Dash, que el Dash sí que es verdad que esta criptomoneda va un poco más por separado, como quien dice, no tiene la misma correlación que puedan tener el resto de criptos con el Bitcoin, por ejemplo, y vemos esta subida tan fuerte, tan importante, que tuvo lugar hace un par de días, ¿vale? Eso de las 2 de la tarde, 2 de la tarde, sí, a eso de las 2 de la tarde. Como veis es una vela brutal, es una vela, perdón, muy fuerte de fortaleza y lógicamente ha marcado un antes y un después. Aquí sí que es verdad que puede ser que esté dibujando un triángulo importante, pero cuando vemos estas directrices vemos que prácticamente podría estar incluso a punto de romperlo. ¿Vale? Podría estar incluso a punto de romperlo. Estos triángulos lógicamente se suelen romper en favor de la tendencia principal. ¿Qué quiere decir? Que no es una mala opción, sabiendo que la tendencia principal es alcista, podemos verlo aquí, y después de romper estos máximos, con esta fuerza que lo rompió después del pullback que tuvo en este momento, el día 12, ¿vale? Y esta vela, como veis, de rechazo tan fuerte hacia esta zona, ¿vale? Podemos ver cómo efectivamente esta puede ser una buena zona para posicionarse largos, ¿vale? Y más sabiendo que hoy va cayendo en el día de hoy, ¿vale? Esta zona puede ser una zona interesante para posicionarse largos, ¿vale? La zona de los 393 aproximadamente. Entonces, eso es a lo que me refiero con buscar oportunidades, con buscar ecuaciones, con buscar alternativas diferentes y no tener por qué estar trabajando con todas las criptomonedas al mismo tiempo, porque la verdad que no tiene ningún sentido. Lógicamente, sí que es verdad que estos productos trabajan de forma apalancada, ¿no? Que puedes hacer varias posiciones a la vez con un capital relativamente pequeño, pero también existe una cosa que es un coste de oportunidad, ¿no? Entonces, que mientras que le dedicamos cierto capital a un activo, ¿vale? Se lo estamos dejando de dedicar a otro, ¿vale? Y si tenemos el capital inmovilizado en un activo, no lo podemos utilizar para trabajar en otro activo diferente. ¿Vale? Esto es a lo que me refiero y esto es un poco en línea de cómo trabajamos en este seminario, ¿no? Buscando ese tipo de ecuaciones y buscando ese tipo de rentabilidades. Lógicamente no puede ser un seminario muy extenso porque al fin y al cabo solo hay 5 criptomonedas para analizar, pero son criptomonedas más que suficientes para poder trabajar en este mercado para aquellos que estáis empezando y para aquellos que ya tenéis algo más de experiencia en ese sentido. Siempre se pueden buscar cosas interesantes, lógicamente no todas están en todo momento para comprar o para vender o para hacer alguna operación, pero es importante detectar diferentes niveles bajo un análisis, ¿no? Y unas premisas determinadas con un suficientemente criterio preparado, ¿no? Para poder trabajar este tipo de activos, ¿no? En ese sentido. Por lo cual, sí que agradecería, ya que sois muchos los asistentes, y algunos que soléis preguntar bastante, cualquier duda que vayáis teniendo, que me la facilitéis por aquí por el chat, cualquier duda concreta que podáis tener, para ir comentando en directo y respondiendo a vuestras dudas que os puedan surgir. ¿Vale? Este es un principal un análisis rápido sobre actualmente la situación de estas criptomonedas. Si hay alguna cosa que nos quede clara o alguna pregunta que queráis hacer, siempre podéis ponérmela por el chat. Y antes de finalizar el seminario, ¿vale? Voy a dar un minuto para aquellos que querráis preguntar alguna cosa y vamos contestando aquí en directo. ¿De acuerdo?
Vale, veo que no tenéis ninguna pregunta ni nada. De todas maneras, bueno, antes de finalizar el seminario, de comentaros que cualquier duda que podáis tener, cualquier duda o cuestión, nos podéis mandar un correo, llamar a la oficina, preguntarnos dudas concretas sin problema. Vale, estaremos encantados de atenderos. Y nada, lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia. Os animo a que siempre que suelen quedar cosas después de los seminarios por decir o por preguntar, si preferís hacerlo por el canal de vía telefónica o correo, como os he comentado, estaremos encantados de atenderos. Así que bueno, muchas gracias por la asistencia. Me despido deseándoos muy buena tarde y sobre todo muy buen trading. ¿De acuerdo? Así que bueno, un saludo desde la sala de seminarios de XTB.